A esta hora le doy la bienvenida al senador de la República por Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Diego? Gracias por venir. Bueno, hay varios temas, ¿no? Primero, ¿qué opinas de esta captura que es su primer gran triunfo de la sociedad con el FBI? Bueno, eso está muy bien. Como tú decías, ahora tenemos una criminalidad internacional muy desarrollada y desgraciadamente nosotros vamos muy lento, vamos detrás de ellos. Ellos sin ningún problema se organizan en diversos países, utilizan cuentas en el extranjero, en todas partes, para mover los fondos producto de los delitos, y la cooperación internacional es complicada, es burocrática, y esta relación con el FBI sin duda es muy positiva, es una organización muy eficaz, tiene muchísimos recursos, sobre todo para identificar y detectar a delincuentes que se mueven en todos los ámbitos. Entonces yo creo que este resultado está mostrando que esa colaboración funciona y bueno, esperemos que siga. Sí. Antes de entrar a los temas de fondo que quiero dialogar contigo, quiero preguntarte por para evitar que escale, ¿no? Este aumento de 15%, si lo puedes explicar, porque se dio durante tu liderazgo en la mesa directiva. Sí, fue un trato que hizo una comisión que es la que negoció con el sindicato y tuvieron ese aumento y otras cosas que se consideraron en la negociación del pliego de reclamos. Bueno, la mesa directiva que yo presidía en ese momento lo aprobó. No había muchas opciones tampoco, ¿no? Porque ya lo habían negociado, ya habían llegado a esa decisión y bueno, romperlo no era factible ni práctico en ese momento. Es poderoso el Citracón, ¿no? O sea, tiene mucha atracción, ¿no? Sí, tiene. No es el único sindicato. Hay un par de sindicatos más, pero son más pequeños, ¿no? Ok, pero siempre haciendo la salvedad de que no es al sueldo congresal. No, para nada. Es solamente los trabajadores. Porque hay titulares tendenciosos que sí lo están vendiendo así. El Congreso aumenta. No he visto eso, pero no, por supuesto. Siempre tratan de desacreditar al Congreso, pero no, para nada. No se han movido los ingresos de los congresistas y de los ahora senadores y diputados. Ahora, vamos a las pensiones militares que fue aprobado en el quinquenio anterior. Habrás visto cómo lo ha tomado el líder del MEF actualmente, el Mercuba, que quiere ir hasta la ruta final del TC para no cumplir porque lo considera inconstitucional. Bueno, vamos a ver. Primero, yo coincido con el Mercuba y con muchos otros en que el Congreso no debe tener iniciativa de gasto. Eso me parece un error. En la Constitución del año 93 estableció eso, pero después el Tribunal Constitucional abrió una ventana y por ahí se han metido muchas cosas. Ahora, en el caso de militares y policías, hay que recordar que ellos tenían lo mismo que se ha aprobado ahora hasta el gobierno de Humala. Justamente el gobierno de un militar fue el que les recortó las pensiones. Estas pensiones se empiezan a pagar en 2043. No es que mañana se empiezan a pagar lo que se ha aprobado. Y en el caso de los militares, ellos han tenido serios problemas. Tienen 3 regímenes distintos. Está la famosa caja militar policial, que viene desde el gobierno militar de la década del 70 y que tuvo serios problemas y que está completamente desfinanciada. Ahora, la situación de los militares es particularmente difícil, ¿no? O sea, los militares son movidos a través de su carrera, los militares y los policías, por todo el país. Tú decides dónde trabajas. Si te quedas acá en Lima, si te vas a Trujillo, Arequipa, haces lo que quieres. Los militares no. Y los policías se mueven cada 2 años, cada 3 años, cada cierto tiempo. Están acuartelados, que es una vida especialmente complicada. Mira,
el submarino Chipana, que fue enviado a unas maniobras en Hawái, estuvo 30 días bajo el agua hasta llegar a San Diego, en los Estados Unidos. O sea, la profesión militar no es como cualquier otra. Todos dicen, bueno, todos tienen... No, no solamente eso, tienen un entrenamiento muy difícil y arriesgan su vida. Arriesgan su vida las policías y militares constantemente. Entonces, es un régimen especial que ciertamente es atractivo. De lo contrario, no vas a captar a gente capacitada, adecuada para estas profesiones, si no tienes condiciones que les permitan, luego de su jubilación, tener una situación más o menos desahogada. Entonces, esto hace que, en mi opinión, se justifique que los militares tengan una situación distinta, los militares y policías, una situación distinta a las de otras profesiones. Ahora, como te digo, esto no es que se vaya a pagar inmediatamente, también cada efectivo de las Fuerzas Armadas o de la policía tiene que dar un porcentaje de su sueldo para cubrir las pensiones y, en fin, es un atractivo para entrar a esa profesión. Pero Humala lo deroga y después hasta Dina Boluarte lo repone. Y tengo entendido que la tasa de reposición era 70%, ¿no? Eso es lo que se quería dejar, ¿no? 70% del sueldo en actividad, ¿no? Lo que han aprobado ustedes en que reciba el efectivo, eso, ¿no? Que reciba lo que tenía cuando pasa ¿El íntegro? Retiro. El íntegro. ¿El íntegro? Sí. Ok. Pero ¿por qué es polémico esto? O sea, más allá del desfaz líquido que pueda haber ahorita, etcétera, si hay un aporte durante 25, 30 años, lo que fuera, ¿por qué hay polémica? Bueno, porque dicen que se está privilegiando a los militares y policías con un tipo de pensión que no reciben otras profesiones. Pero es que son distintos. Sí. O sea, esas condiciones no las tiene nadie. Absolutamente nadie. Hay profesiones muy sacrificadas y todo lo demás, y que son muy útiles y necesarias, pero este tipo de trabajo no lo tiene ninguna otra profesión, ni ingenieros, ni médicos, ni abogados, ni nada. Entonces, si tú no haces atractiva la profesión, no vas a captar a la gente adecuada. Y entonces, si tú no tienes una Fuerzas Armadas y una policía con la gente capacitada, bueno, pues nos va a ir muy mal. Es indispensable tener Fuerzas Armadas y Policía Nacional que sean las adecuadas para la defensa y para la lucha contra la delincuencia. Y bueno, ahora las Fuerzas Armadas están cada vez más involucradas en la lucha también contra la delincuencia, el terrorismo. Ahora hay despliegues, por ejemplo, militares en el Braen, en Madre de Dios hay un despliegue importante, en Patás, en la frontera norte donde hay minería ilegal. Entonces cada vez se está, y bueno, hemos visto en estados de emergencia también se usa en Lima y otras ciudades. Entonces se está usando cada vez más a las Fuerzas Armadas en estos temas. Yo creo que es indispensable tener la escala remunerativa que tenían antes de Humala. ¿Qué se va a hacer en el caso de que declare inconstitucional la norma el TC? Bueno, no veo cómo la declara inconstitucional si el TC fue el que abrió la puerta para esto. Entonces es muy difícil que pueda declararla, pero no sé si la declara inconstitucional, la norma se da derogada. El pedido lo está haciendo el Colegio de Economistas. ¿Perdón? ¿No? Ha visto el Colegio de Economistas. Eso es lo que ha anunciado. Justamente por el tema de la iniciativa de gasto, que de ahí se había originado la norma. Que ahora ha cerrado la puerta nuevamente el Tribunal Constitucional, lo cual a mí personalmente me parece muy bien. Pero dejaría un sinsabor y en la familia militar, sobre todo, ¿no? Sí, yo creo que habría que ver cómo se resuelve ese problema, ¿no? Porque es un asunto muy, muy complicado. Ok. ¿Qué ha pasado en la reciente sentencia a 4 policías por el caso Castro? ¿Podrías explicar cómo se han dado las cosas? Mira, se trata de una intervención que hay en el penal Castro en mayo de 1992.
los senderistas nuevamente se habían apoderado del penal, habían pabellones separados de hombres y mujeres, habían hecho un túnel que los conectaba, en fin, y el gobierno de aquel entonces decide trasladar a las internas a otro penal, la de siempre, se amotinan, hay una intervención de la policía, que es determinadas unidades, la Dirección de Operaciones Especiales, es llamada para controlar el motín. Y ahora, en base a las declaraciones de los senderistas, que señalan y acusan a los policías de una manera totalmente ilegal e inconstitucional, la tercera sala penal sanciona a policías a 15 años de prisión por un hecho ocurrido en el año 92. Dios. Y aprovechan... ¿Pero esas son las pruebas, lo que dicen los senderistas? Sí, claro, si no, ¿cómo? Eso es lo único. Sí, o sea, y además hay casos más o menos obvios, ¿no? El coronel que dirigía la operación, él no entra pues con una pistola o un fusil disparando, él dirige la operación. ¿Cómo demuestras tú? O sea, ellos no utilizan los criterios que son típicos en juicios penales. Si yo te acuso a ti de haber matado a alguien, tengo que demostrar que tú lo mataste y tengo que tener las pruebas, le disparaste en tal circunstancia, en tal momento. Pero no, aquí el jefe, por ser el jefe, ya es autor mediato y entonces es responsable. ¿Se ha demostrado que él dio una orden de que maten a alguien? No. Entonces, es además violatorio de la ley 32.107, la ley que dice que lesa humanidad solamente puede aplicarse desde el año 2002, que es cuando fue aprobada por el Congreso y, como dice el Estatuto de Roma, no puede ser retroactivo. Sin embargo, usan el criterio de lesa humanidad, porque, como tú sabes, no hay una definición de lesa humanidad en el Código Penal. Hasta ahora. No, yo presenté un proyecto de ley que se aprobó en el Congreso, pero desgraciadamente el gobierno de Balcázar al final, en los últimos días, lo observó y entonces ya no había manera de que el Congreso pueda insistir, porque ya eso iba a permitir que se norme, que se tipifique verdaderamente. Claro, el delito. ¿Cuáles eran los criterios que habíamos tomado? Los criterios del Estatuto de Roma. Lesa humanidad es un delito gravísimo, puede ser lo que los nazis hicieron en el Holocausto, lo que pasó en el África con los Hutus y los Tutsis, o sea, 1 millón de muertos, sí. Ataques sistemáticos, masivos contra población civil desarmada. Esto no era una población civil desarmada, eran terroristas que estaban armados. Entonces, en fin, pero le aplican el criterio de lesa humanidad ilegalmente, porque la ley ya ha sido declarada constitucional por el Tribunal Constitucional, y además hay una ley de amnistía que también aprobó el Congreso, que está vigente. Entonces, de manera absolutamente ilegal, han sentenciado a estos... Pero son 2 leyes que se están inaplicando. 2 leyes en este caso que se están aplicando. Sí, claro. Ya, porque la 32.107 ya me cansé de reportar casos en que los jueces no quieren aplicarla. Pero la 32.419 es caso aparte. Claro. De amnistía. Claro, una ley de amnistía que está vigente. Entonces, además, como tú sabes, el control difuso que aducen estos jueces prevaricadores y politizados es una cosa excepcional, que no puedes aplicar así nomás. En todas partes del mundo es así. El juez puede decir, motivando, no, esto está contradiciendo la Constitución, y tiene que explicar por qué contradice la Constitución, y son casos absolutamente excepcionales. Acá todos los días hacen uso del control difuso, y ahora han llegado al colmo. Los fiscales también, los fiscales no tienen potestad de control difuso, y ahora también los fiscales lo están aplicando. Pero la decisión de la sala declara responsables a... Bueno, no voy a dar todos, ¿no? Pero son varios. Los delitos de homicidio calificado y lesiones graves, pero le ponen en el contexto de lesa humanidad. Claro, claro, porque si es homicidio ya prescribió. Y lesiones graves también, ¿no? Claro. Es la persecución eterna, ¿no? Ya. Entonces, para que la gente entienda, los 3 jueces, los que has denunciado ante la Junta, son los que han sido parte de esa sala. Claro. Que sentenció. Sí. Lo quiero leer, ¿eh? Miluska Cano ya la conocemos, Otto Verapinte Márquez y Helbert Iván Llerena Lezama.
A esos y a otro más los he denunciado en varios casos que han hecho lo mismo. En este caso, un juez se inhibió y entonces entró Miluska Cano, que es de esta camarilla también, pero que no estaba originalmente aquí, pero entró porque un juez se había inhibido. Pero todos estos han estado sentenciando ilegalmente a militares y policías durante todo el último tiempo. Ok, que se le abra de denuncia disciplinaria, pero buscando su destitución. Claro, o sea, es lo menos que puede hacérsele. Okay. Porque están violando flagrantemente la ley y la Constitución. Cuando el Tribunal Constitucional dice esta ley es constitucional, ya no hay más debate entre los jueces. Podemos conversar acá en un programa periodístico, pero ya los jueces tienen que aplicar la ley. Sí. ¿Cuál es el contraargumento? O sea, ¿cómo rebates la postura, y lo ha dicho la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello también, de que es peligroso cuando a alguien no le gusta cómo falla una sala, decir, es prevaricador y me voy a presentar mi recurso? Bueno, no es que no me guste, es que claramente es prevaricador, está violando la ley y está violando la decisión del Tribunal Constitucional. Ahora, es una denuncia, es el único camino que tenemos los ciudadanos para sancionar a estos jueces politizados y prevaricadores. O sea, siguiendo el camino que establece la Constitución y la ley, ir ante la Junta Nacional de Justicia y denunciarlos. Y decir, estos magistrados están violando claramente la ley. Y entonces deben ser sancionados. ¿De qué se quejan? Ir por el camino legal y constitucional es equivocado, es hacer daño, no. Porque es que acá vemos cosas que son verdaderamente inverosímiles. ¿Qué opinas, por ejemplo, de que los miembros de la Junta hayan tenido que prescindir de su colegiatura por el caso de Adelia Espinosa? Bueno, era más o menos obvio que esta señora que utilizó indebidamente el poder que tuvo cuando era fiscal de la Nación, que es un poder inmenso que tiene ahora la Fiscalía de la Nación, lo utilizó indebidamente para perseguir a sus adversarios políticos. Recuerda, hizo una investigación de 6 meses, dedicó millones de soles a eso para declarar ilegal a un partido político, a Fuerza Popular. Al final fracasó, pero hizo una investigación que su propio abogado dijo, ha durado 6 meses y ha tenido un montón de gente metida para declarar ilegal a un partido político. O sea, tenía claramente un sesgo político y eso se demostró en la última elección, cuando apoyó abiertamente a Roberto Sánchez y después de la elección salió también a los medios para apoyar esta tesis absurda de que la elección era ilegal y que debería anularse. Entonces, se quitó la careta. Es una política disfrazada de magistrada y ha usado el Colegio de Abogados también para perseguir a sus adversarios, a los que no están de acuerdo con ella. Y por supuesto varios abogados inmediatamente, cuando esta señora se hizo cargo del Colegio de Abogados de Lima, se salieron porque sabían que los puede sancionar. Y si a un magistrado, a un funcionario público lo sancionas, pierde su cargo, porque el cargo dice, es requisito ser abogado colegiado. Si te quitan esa característica, bueno, pues sales del cargo. Pero estaba cantado que Adelia Espinosa iba a usar. Obviamente, por eso estaba cantado. Ahora, yo he consultado con algunos abogados y esto es probable que se dé, que se conceda este pedido de destitución. Ojalá. Si se destituye a estos jueces, ¿qué cosa significa eso? Porque hay varios más que has denunciado. Claro, he denunciado, por ejemplo, ¿no? A la fiscal Kiko Palomino, que... Rosario Kiko Palomino. Así es, que ha denunciado al general Rivero Lazo, sí, que estuvo 25 años injustamente en prisión y ahora que tiene 84 años, que ha salido de la cárcel por una decisión del Tribunal Constitucional, lo siguen persiguiendo con juicios absurdos. Y esta señora fiscal, que como digo, no tiene la potestad de aplicar el control difuso, sí, se ha pasado por encima de las leyes y lo ha acusado. A ella también la he denunciado, a Chávez Tamariz, que ya admitieron la denuncia contra Chávez Tamariz, o sea, va a ser procesado. Pero ya te imaginarás la narrativa que se va a venir, sí, claro, ¿no? Si es que se concede la destitución. Dictadores y todo lo demás que ya sabemos.
Pero podría ser la apertura de la puerta hacia una depuración del Poder Judicial. ¿Qué simbolizaría, es lo que quiero preguntarte esto? Bueno, que se sanciona a jueces prevaricadores y politizados que usan el cargo en función de determinados intereses políticos y no aplican las leyes. O sea, la división de poderes, la república, ¿qué significa? Hay una división de poderes. El Congreso aprueba las leyes, el Poder Ejecutivo las promulga y el Poder Judicial, ¿qué hace? Las aplica. El Poder Judicial no puede decir, no, yo aplico las leyes que a mí me gustan y las que no me gustan no las aplico. No puede hacer eso. Entonces están realmente violando todo el sistema republicano y violando claramente la Constitución y la ley, y es indispensable que hagamos un cambio en el Poder Judicial. Yo he publicado un par de artículos, uno de Juan Paredes y otro que se publicó ayer, el de Juan Paredes hoy día en El Comercio, donde señalan el desastre que es el Poder Judicial. Y esta señora, presidenta del Poder Judicial, sale a defender a los jueces prevaricadores y politizados, no solamente a defenderlos, sino a incitar al delito. Sigan cometiendo el delito, les dice. Entonces, esto es el colmo, esto tiene que cambiar. Y yo creo que hay muchos jueces que ya están hartos de este control de la mafia caviar sobre el sistema judicial. Funciona de una manera muy sencilla. Hay, creo que 19 jueces supremos y hay 19 jueces supremos titulares y hay 40 que son provisionales. Ese es otro problema que tenemos. Entonces, ¿qué hace el provisional? Obedece lo que le dice la camarilla que está dirigiendo el Poder Judicial, porque si no lo votan. Uh-huh. Si no lo votan inmediatamente. Y hay una serie de cosas que les dan, les consiguen becas, maestrías en la Universidad Católica, viajes al extranjero, de todo. Al que se alinea, lo tratan bien. Y al que no se alinea, lo tratan pésimo. No Aparte, lo dejan ascender. Tengo entendido que el provisional pasa a ganar el sueldo del juez, ¿no? No exactamente, pero gana mucho más de lo que ganaba como juez superior. Transporte, tienen una serie de cosas. Entonces, si esos jueces no se alinean con la camarilla que controla el Poder Judicial, bueno, están liquidados. Simplemente te bajan, te quitan. Ya no eres más juez supremo provisional, sí, o superior provisional. Entonces, ese es el mecanismo que ellos utilizan y hay mucha gente descontenta. Están hartos de esto. Bueno, de eso es esperanzador, entonces, lo que tú estás diciendo. Tú dices que hay muchos jueces de bien, que sí, por lo menos. Sí, claro, claro. Y yo espero que esos jueces hagan lo que tienen que hacer y se deshagan de esta camarilla politizada que está... ¿Te acuerdas de la crisis de la Fiscalía? Bueno, el Poder Judicial está en una crisis similar, la crisis de la Fiscalía. ¿Quién la llevó? Ellos. Vizcarra y toda la mafia caviar, que tumbaron al fiscal Pedro Chávarri y después hicieron todos los destrozos. La Fiscalía llegó a un estado que ya era absolutamente insoportable y por suerte ha habido un cambio. Pero siguen existiendo todavía los fiscales estos que acusan ilegalmente. Pero compartiste un artículo, me parece, de María Cecilia Villegas. De María Cecilia Villegas también, claro, era ayer, el otro. O antes de ayer. Ella dice un principio que es muy cierto, ¿no? Que los peores van a la judicatura y no los mejores. Pero hay que hacer un cambio de todo tipo ahí, ¿no? Para comenzar las instalaciones, ¿no? Ninguna persona que sea top 5, top 10, top 20 va a querer ir a trabajar al edificio del Ministerio Público que se cae a pedazos, ¿no? El caso del general Rivero Lasso era mi siguiente pregunta. Imagino que has visto el petitorio a la Defensoría del Pueblo. Él debería ser beneficiado por las dos leyes que estamos diciendo, ¿no? Así es. Claro. Aplicable a todos sus casos, todos sus procesos. Todos. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué va a hacer en este caso, crees, la Defensoría? Bueno, la Defensoría lo que hace es proponer, sugerir, pero no tiene poder de decisión, ¿no? No hay mucho que se pueda hacer ahí, pero yo creo que toda la campaña que se está haciendo, sus familiares y todos los que lo respaldamos, va a tener un efecto, ¿no? No puede ser esta fiscal Kiko Palomino tiene que ser sancionada, ¿no? Y estos procesos absurdos donde lo acusan a él simplemente por haber sido jefe de la DINTE, de la Dirección de Inteligencia del Ejército, que no tenía mando de tropa. O sea, la DINTE no tenía mando de tropa.
existía la DINTE y debajo estaba el CIE, el Servicio de Inteligencia del Ejército, dirigido por un coronel, pero el general, jefe de la DINTE, no tenía poder ejecutivo. Entonces es absurdo que lo sigan acusando por estos delitos sin ninguna evidencia, dicho sea de paso, porque ninguno de los que cometieron sí ciertos delitos lo ha responsabilizado a él o lo ha señalado a él. Al contrario, lo han exculpado. Es realmente su caso un es deseo de venganza. Increíble, ¿verdad? Increíble. Rivero Lazo, ¿eh? Yo saludo al general Rivero Lazo, lo conozco, he estado con él, lo he visitado en prisión cuando estaba en prisión y después ha resistido 25 años estoicamente y ha estado hasta hace poco en la clínica, ¿no? Porque a una persona de esa edad que lo vuelvan a acusar y lo amenacen de meterlo otra vez a la prisión, realmente eso le hace un daño gravísimo a él y a la familia. Entonces es horrible lo que hacen estos violadores de los derechos humanos, son los peores violadores de los derechos humanos. Y son los que más dicen defenderlos. Claro, o sea, se han apropiado del lenguaje, es todo al revés. Es como este juez de Tayacaja también que envió a 8 militares que sí, se enfrentaron a narcotraficantes. Este juez de Tayacaja es un compañero de promoción suyo, me decía, era del FER en la Universidad de Huancayo, era comunista, de una familia comunista, y ahora resulta juez, agarra la primera que puede y envía a los militares a la prisión y los narcos libres. Ese es mi siguiente tema. El juez se llama José Matos Centeno. Son las 7:55, seguimos. En el Perú la minería puede ser una oportunidad para todos. El Consejo Nacional de Minería promueve una minería con verdadera inclusión, formal y sostenible, donde todos los peruanos tengan la posibilidad de crecer y aportar al desarrollo del país. ¿Quieres ser parte de este cambio? Escribe a incorporaciones@conademi.pe y a compliance@conademi.pe. Conademi, construyendo juntos una minería para todos los peruanos. Para terminar el tema, si hablamos de la ley de amnistía, es la 32419, si no me equivoco, ¿no? 32419. Por más de que es infinitamente más polémico también, Montesinos debería ser beneficiado por esa ley, ¿no te parece? Bueno, hasta donde yo recuerdo, Montesinos ya cumplió... En junio cumplía. Porque él fue detenido el 2001, cuando era presidente Paniagua, o sea, más o menos junio de 2001. Ya cumplió 25 años, o sea... Y Montesinos se hizo muchísimo daño, hizo barbaridades, pero su sentencia, hasta donde recuerdo, ya se ha cumplido. Claro, y hay aparentemente un caso de prevaricato en su caso, no quieren firmar su libertad. Bueno, no solamente de él, ¿no? Yo he visitado muchas veces el penal militar en Chorrillos y hay varios que han cumplido su sentencia. Hay uno que ha cumplido su sentencia desde hace 6 años y no lo dejan salir. Es una cosa increíble cómo tratan a los militares. Y nadie dice nada. Yo que escribo algún artículo, lo digo en un medio como el tuyo, pero simplemente cumplen la sentencia y no salen. Y no salen y es como si fuera cadena perpetua, sí, cuando han sido condenados a una pena de 15, de 20 años ya. Sí. La noche que pasó lo del operativo en Colcabamba, a mí me resultó indignante que el tiempo récord en el cual los envió a prisión, o sea, a priori ya estaba concebido, ni siquiera había escuchado ningún alegato. El juez, claro, tenía la fecha del día anterior y la audiencia duró 20 y tantas horas. Empezó un día y terminó el otro día en la madrugada con todo el mundo ya dormido ahí. Sí. Una cosa absolutamente increíble. Y además cuando apelaron, el juez primero vio la apelación para después dar la respuesta. Bueno, ha habido 1000 irregularidades. Encontraron casquillos y balas en la camioneta donde iban estos narcos. Después les hicieron las pruebas de absorción atómica y 3 dieron positivo. ¿Sabe lo que dijo el juez? No, las pruebas pueden estar equivocadas. Sí. O sea, era la evidencia de que habían disparado. No, las pruebas pueden estar equivocadas. Y todo era una farsa, pues, ¿no? 4:30 de la mañana
regresaban de un partido de fútbol en una Toyota Hilux, que debe costar, no sé, 50, 60 mil dólares, manejada por un delincuente colombiano que estaba prófugo en su país. Por favor. Y además había el informe de inteligencia que decía que esa camioneta y la que la seguía, o sea, va una que es la Liebre y detrás viene la camioneta con la droga, que exactamente decía la camioneta de placa tal es la que está llevando la droga. Y eran esas camionetas. La otra se dio la vuelta y se fugó. Pero esas dos cosas ameritarían de por sí su destitución, ¿no? Inmediata. Ignorar las pruebas. Absolutamente. Y aparte de haber tomado una decisión de prisión preventiva sin escuchar ningún tipo de descargo de nada. Claro, y decía, no tienen arraigo. ¿Cómo que no tienen arraigo? Son militares. Más arraigo que un militar que está metido en el cuartel no hay, pues. Ok, entonces ese es el perfil de juez que tiene un claro sesgo antimilitar. Que es, claro, como te digo, gente que lo conoce de la universidad me dice que era del FER, era comunista y su familia era comunista. Entonces, ya pues, o sea, está bien, cada uno puede tener la ideología que quiere, pero a la hora que tú te conviertes en un magistrado tienes que actuar de acuerdo a la ley. Y este no ha actuado de acuerdo a la ley, ha actuado claramente contra los militares, motivado también por una ONG de derechos humanos, o sea, defensora de delincuentes y de terroristas. Sí. Ahora, hay costos políticos y costos políticos, ¿no? Pero la inhabilidad de capturar a Vladimir Cerrón, ¿no te parece que debería costar el puesto a Arriola? No, mira, en mi opinión, Cerrón no estuvo en el país durante mucho tiempo. Yo creo que la inteligencia cubana lo ayudó a salir. Yo dudo que hubiera podido, si realmente la policía lo buscaba, dudo que hubiera podido estar prófugo tanto tiempo. Conociendo a la policía y conociendo cómo, porque ya Cerrón ha cometido presuntamente delitos, pero tampoco tiene una red que lo pueda proteger durante tanto tiempo, ¿no? Ahora, en el caso de Arriola, algunos están pidiendo su destitución. La ley dice que tiene que quedarse 2 años como comandante general, a menos que le puedas probar algún hecho delictivo o alguna falta grave, ¿no? Y que yo sepa no lo tiene. Y esto de estar modificando los mandos policiales, que es el gran problema que hemos tenido en los últimos años, yo creo que sería un error. Es lo que a mí me parece. Ahora no sé, pues el gobierno tendrá que ver qué hace. O sea, ¿pero te parece que está haciendo una buena labor liderando la policía? Mira, es difícil decirlo porque ha trabajado durante todo este último tiempo en los cargos que ha tenido, no solamente como jefe de la policía, bajo gobiernos que cambiaban cada 2 o 3 meses de ministro, a veces menos. Entonces, con una inestabilidad de esa naturaleza no puede aplicarse ninguna política de seguridad. Yo creo que es un error atribuirle a él o al mando policial los errores. Vamos a ver qué pasa ahora. Ahora ya tenemos un gobierno que se supone va a mantener la estabilidad y no vamos a tener estos cambios. Precisamente, yo estoy en contra de que haya cambios. A ver, a mí no me gusta yo creo que ha fallado. Fuera. No. Yo creo que tiene que mantenerse la institucionalidad, a menos que haya algún problema serio, ¿no? Si tú dices, bueno, lo de Cerrón, bueno, si se le descubre que realmente lo protegió, bueno, sería algo grave, pero no creo que haya ocurrido eso. El jueves va a ir, Lucho Galarreta ha pedido ir a exponer el plan general de gobierno, ¿no? ¿Qué expectativas tienes de eso que le ha solicitado a diputados? Bueno, eso está establecido en la Constitución, como sabemos. Cuando hay un nuevo gabinete tiene que exponer su plan de gobierno ante el Parlamento. A diferencia de lo que ocurría antes, ahora no hay voto de confianza. Así es. Eso está eliminado, aunque mucha gente sigue creyendo que es así. No, eso ya no existe. Pero yo creo que es muy importante porque va a tener que concretar el discurso que dio la señora Fujimori el 28 de julio. Tiene que concretar ahora, sobre todo en los temas que más le interesan a la gente, es decir, el fenómeno del niño, la inseguridad, los temas de salud, de educación, las cosas prioritarias, ¿no? Ojalá que no sea
un discurso demasiado largo ni demasiado puloso, pero que se concrete en las prioridades que tiene el país en este momento. Y ahí vamos a ver la existencia de un plan realmente positivo y concreto para salir de este hoyo en que nos encontramos ahora. ¿Va a ir con el gabinete? Tiene que ir con el gabinete, claro. Eso estábamos hablando anoche con Pacho Tudela. Y es distinto si va él a hablar a nombre del gobierno o van todos los No, usualmente van todo el gabinete. Todo es que es la primera vez que desde el 2023 que se deroga el voto de investidura. No, claro, ahora, pero siempre va con el gabinete porque es una señal de respeto también al Parlamento de que estén todos los ministros ahí para, digamos, dar la imagen de unidad y de cohesión que es indispensable en estas circunstancias. Desde lo que tú estás viendo, ¿tú crees que se le va a delegar las facultades que va a solicitar el gobierno? Yo espero que sí, ya sí. sabes qué esperas, pero de lo que tú estás viendo, yo creo que sí. ¿Sientes que hay sí. Yo creo que sí. Ahora, tiene que presentar naturalmente un pedido específico, ¿no? Vamos a ver cuál es, porque circuló un borrador, en fin, un debate ahí. Se filtró. Sí, pero yo creo que sí va a haber la suficiente sensatez en la Cámara de Diputados para aprobar eso. Después pasará al Senado, naturalmente. Pero yo creo que va a haber la suficiente sensatez para aprobar lo que el Perú necesita indispensablemente ahora. El fenómeno del niño, lo que están diciendo, por lo menos los expertos y los organismos internacionales, es que va a ser brutal. Y no se ha hecho casi nada. Y además tenemos un problema muy serio. Los alcaldes y gobernadores regionales se van. Hoy día hay varios que están postulando a otros cargos. Ya no están en su distrito, en su región, están fuera, están en otra. No están haciendo el trabajo que se requería. Y el 1 de enero entran nuevos. Entonces es un problema adicional muy serio, porque yo he estado en todos los organismos hace un par de meses, en todos los organismos, en el INDECI, en el CENEPRED, en el COEN, y me decían, la primera línea de defensa son los alcaldes distritales, después vienen los provinciales, después los gobernadores, y tienen que hacer esto y el otro, y no lo están haciendo. Sí. Y entonces tenemos un problema muy serio ahí. Todo va a caer, o gran parte del trabajo, sobre el gobierno central, que naturalmente con una cosa tan amplia difícilmente puede darse abasto. Entonces yo creo que esto tiene que ser respaldado por todos y espero que la Cámara de Diputados también lo haga. Yo creo que lo va a hacer. ¿Diputados? ¿Tú crees que lo haga? La Cámara de Diputados, sí, porque ahí es donde hay el mayor problema, porque hay una coalición que ya hemos visto adversa. Sí. Pero yo creo que en este caso es indispensable que lo hagan. Hemos visto algunas declaraciones de Rafael López Aliaga en donde le reclama mayor celeridad a Keiko Fujimori en el tema del retiro del Perú del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Mira, yo creo que hay varias opiniones. Hay algunos abogados que conocen mucho el tema que dicen que no es indispensable retirarse, sino que hay que poner determinadas condiciones y que con eso se pueden resolver los problemas que hemos tenido, que tenemos una Corte Interamericana que está politizada también, que está dominada por los caviares y que ha estado entrometiéndose en los asuntos del Perú, a veces de manera completamente ilegal, ¿no? El caso de Rivero Lazo, el caso de Cantuta, o sea, para cualquier cosa dicen, no, el caso Cantuta, el caso Barrios Altos, cuando esas cosas ya están decididas hace mucho tiempo. Entonces, sin embargo, las cosas están cambiando ahí también. Tenemos, por ejemplo, un juez de la Corte como Alberto Borea, hay algunos cambios que se están produciendo. Entonces, yo creo que las cosas podrían manejarse sin llegar al extremo de salirse. Pero, de todas maneras, también el Perú tiene determinado margen de maniobra. No hay que aceptar todas las cosas que dice la Corte Interamericana, porque muchas veces ellos se meten sin tener la legalidad que los ampare.
O sea, hay cosas que no están en la convención y que ellos simplemente se meten porque les da la gana. Y si tienes un gobierno que es débil o que es proclive a ellos, claro, acepta y dicen, no, la Corte lo dijo. No, no señor. Bueno, recordemos Belaúnde cuando decía yo echo al tacho de basura los informes de Amnistía Internacional. Claro, que eran no vinculantes. Y en este caso también se puede hacer lo mismo. Se puede decir, tomo nota y se acabó. Claro. Una cosa así. Claro que sí. Y esto de pagarle indemnizaciones a terroristas, de ninguna manera, pues simplemente no lo haces. Creo que García también en su momento dijo algo parecido en su segundo gobierno. Claro que sí. Sí. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Diego. Hasta una nueva oportunidad. 8 y 9, Fernando Rospigliosi ha estado con nosotros.